Punto semántico. No hay nada fuera del texto. La relación con el saber, elementos para una teoría, de Bernard Charlotte. La reproducción, el origen social y los hándicaps son la causa del fracaso escolar. La sociología de los años 60 y 70 analizó el fracaso escolar en términos de diferencia entre posiciones sociales. De esta forma, produjo resultados de investigación muy interesantes, pero que, lo vamos a ver, están lejos de dar cuenta del conjunto de fenómenos que se evocan a través de la expresión fracaso escolar. Además, fue interpretada por los docentes y por la opinión en términos de origen social, de hándicaps y de causalidad, lo que resulta absolutamente abusivo. De esta forma, se impuso poco a poco una lectura en negativo del fracaso escolar y más generalmente de la escolaridad de los niños de las clases populares. Las sociologías de la diferencia. Para muchos sociólogos, dar cuenta del fracaso escolar consiste en explicar por qué, y a veces cómo, los alumnos acaban ocupando tal o cual posición en el espacio escolar. Tal es el objetivo de las sociologías llamadas de la reproducción que, con formas diferentes, se desarrollaron en los años 60 y 70, como Bourdieu y Passeron en 1970, Baudelot y Stablet en 1971, Bowles y Gintis en 1976. Aún hoy, este es el objetivo primero de ciertos sociólogos de la educación, ya sea que se refieran o no a la idea de reproducción. Es en la obra de Pierre Bourdieu que esta tarea encuentra su forma más acabada. Para comprender las posiciones escolares de los alumnos y por lo tanto sus futuras posiciones sociales, es necesario compararlas con las posiciones sociales de sus padres. Más precisamente aún, Bourdieu razona en términos de sistemas de diferencias. A las diferencias de posiciones sociales de los padres corresponden diferencias de posiciones escolares de los niños y más adelante, diferencias de posiciones sociales entre esos niños convertidos en adultos. Hay reproducción social de las diferencias. ¿Cómo se opera esta reproducción? Nuevamente a través de diferencias. A las diferencias de posiciones de los padres corresponden entre los niños diferencias de capital cultural y de hábitos, disposiciones psíquicas. De manera que estos niños ocuparán ellos mismos posiciones diferentes en la escuela. ¿Qué es lo que se establece de este modo? Se muestra de forma clara e irrefutable que existe una correlación estadística entre la posición social de los padres y la posición de los niños en el espacio escolar. Es esta correlación que la teoría de Bourdieu intenta explicar. Pero, ¿qué es explicar para Bourdieu? Es demostrar la analogía de estructura entre sistemas de diferencia. Esta correlación es importante y debe ser considerada como una adquisición de la sociología de la educación. En adelante, toda explicación del fracaso escolar debe dar cuenta de ello, bajo pena de ser en el mejor de los casos incompleta o en el peor, mistificadora. Cualquiera sea el estado de la cuestión, el fracaso escolar tiene algo que ver con las desigualdades sociales. Pero una sociología de la diferencia puede ir más allá de las correlaciones, de las homologías, de la transposición de sistemas de diferencia. Puede explicar por qué ciertos alumnos no trabajan en la escuela, no aprenden, no comprenden, se refugian en la indiferencia o explotan en la violencia. Sin lugar a dudas, puede afinar el tratamiento estadístico gracias a métodos como el análisis multivariado o el análisis factorial, y hacer aparecer de este modo diferencias finas entre quienes aprenden y quienes no aprenden, quienes se movilizan en la escuela y quienes se quedan atrás, etc. Pero un enfoque del fracaso escolar en términos de posiciones, por interesante que sea, choca con límites que no pueden traspasar. Son estos límites que vamos ahora a explorar los que me llevan a plantear el problema del fracaso escolar en términos de relación con el saber. En 1994-95, el 13,2% de los estudiantes de las universidades de Francia metropolitana eran hijos de obreros. Este porcentaje es interesante por dos motivos. Por una parte, permite medir la desigualdad social frente a la universidad. Los obreros representan alrededor del 35% de la población activa,
y ese debería ser el porcentaje de hijos de obreros entre los estudiantes. Por otra parte, nos recuerda que las excepciones en el destino estadístico están lejos de ser marginales. Las universidades acogen a más de 170,000 hijos de obreros. Dicho de otra forma, un análisis en términos de posiciones no da cuenta del conjunto del fenómeno a explicar. Si es exacto que los hijos de obreros tienen muchas menos oportunidades que otros para acceder a la universidad, no lo es menos que 170,000 estaban inscriptos en 1994-1995. La diferencia entre el 13,2% y 35% muestra el interés de un análisis del sistema escolar en términos de posiciones sociales de los padres. La existencia misma de ese 13,2% incita a no olvidar los límites. Para comprender esos límites es necesario, antes que nada, preguntarse sobre lo que se entiende por posición social de la familia. La mayoría de las veces, los sociólogos eligen la categoría socioprofesional del padre como indicador de la posición social de la familia, pero es sobre todo la madre la que toma a su cargo el seguimiento escolar del hijo. Ahora bien, la mayoría de las madres son hoy en día activas y a veces poseen una categoría socioprofesional diferente a la del padre. Además, nuestras investigaciones muestran que en ciertas familias, particularmente las provenientes de la inmigración magrebí, el personaje clave en materia de éxito escolar no es ni el padre ni la madre, sino la hermana mayor. El espacio familiar no es pues homogéneo, está atravesado por tensiones y el hijo debe operar en posicionamiento singular. Además, la posición social de la familia no es reducible a la categoría socioprofesional de los padres. Lawrence, en 1992, por ejemplo, ha demostrado que la posición social de los abuelos podía tener un efecto sobre la posición escolar de los niños, particularmente en casos de contramovilidad, donde el hijo recupera una posición social que era la del abuelo que había sido perdida por el padre. O de inmigración, la posición social que ocupa en Francia es con frecuencia sensiblemente diferente a la ocupada por la familia en el país de origen. Más aún, la posición social de la familia no puede ser aprehendida únicamente en términos socioprofesionales. Así, Terrell en 1984 y Lawrence en 1992 han demostrado que la práctica religiosa y la militancia política podían también tener efectos sobre la posición escolar de los hijos. Tal resultado incita a no circunscribirse a las posiciones de la familia, sino a interesarse también por las prácticas educativas familiares. Pero Montandon, en 1994, llega a la conclusión de que es imposible deducir el conjunto de estrategias de las familias o sus actitudes frente a la escuela, partiendo de su pertenencia a una clase social. Finalmente, dos niños que pertenecen a la misma familia, cuyos padres tienen por lo tanto la misma posición social, pueden obtener resultados escolares muy diferentes. Esta comprobación nos recuerda que un niño no es solamente hijo de o hija de, él mismo ocupa cierta posición en la sociedad. Esta posición tiene vínculos con la de sus padres, pero no se reduce a ella. Depende también del conjunto de relaciones que mantiene con los adultos y con otros jóvenes. La posición del niño se construye en el curso de su historia y es singular. Para comprender el éxito o el fracaso escolar de este niño, hay que tener en cuenta esta singularidad. Esto nos lleva pues a distinguir la posición objetiva y la posición subjetiva. La noción de posición remite a la de lugar en el sentido en que un ejército toma posición, pero también a la de la postura, en el sentido en que una mala posición provoca cansancio. La posición de los padres o la del hijo mismo es aquella que ocupa, pero también la que asumen, el lugar en el espacio social y al mismo tiempo la postura que adoptan. El lugar objetivo, aquel que podemos describir desde el exterior, puede ser reivindicado, aceptado, rechazado, sentido como insoportable. Se puede de la misma forma ocupar otro en su cabeza y comportarse en referencia a esta posición imaginaria. No basta entonces con conocer la posición social de los padres y de los hijos. Es necesario también preguntarse acerca del sentido que confieren a esta posición. A estas dificultades vinculadas a la definición de la noción de posición
se agrega un segundo problema. ¿Cómo se opera el paso de la posición social de los padres a la posición escolar de los hijos? Una teoría como la de Bourdieu establece la homología entre sistemas de diferencias. Las diferencias escolares entre hijos corresponden a diferencias sociales entre padres. Pero una homología es una relación matemática y no un principio de efectuación. No dice nada acerca de la forma en que se produce en el tiempo el paso de diferencias entre padres a diferencias entre hijos. Bourdieu mismo habla de reproducción, de herederos, de transmisión de un capital cultural. Estos términos son admisibles en tanto no se hacen más que inscribir la correlación estadística en el tiempo para subrayar que ésta traduce una relación temporal entre dos generaciones. Permanece, sin embargo, planteada la cuestión de saber cómo se produce la reproducción, cómo se transmite la herencia. Esos términos son peligrosos en la medida en que dejan entender que la cuestión está resuelta. Sería una acción de reproducción, de transmisión, que explicaría que las diferencias entre padres se encuentren como diferencias entre hijos. Pero estamos entonces encerrados en una tautología. Lo que explica la reproducción como comprobación de una correlación estadística es la reproducción, acción de la cual no sabemos nada sino su resultado, la correlación estadística. De hecho, para que se produzca esta reproducción entendida como comprobación, es necesario un trabajo, una actividad, ciertas prácticas. La posición de los hijos no es heredada como un bien que pasaría de una generación a la otra por voluntad testamentaria. Esta es producida por un conjunto de prácticas familiares. Las de los padres, que vigilan los deberes, llevan al niño al museo, al concierto de viaje, los conducen de la danza al tenis, etc. Y las de los hijos, los herederos, saben muy bien que no basta con ser hijo de para tener éxito en la escuela, sino que hay que trabajar duro. El éxito en la escuela no es asunto de capital, sino de trabajo, más precisamente actividades, prácticas. Pero esto no es aún suficiente. Es necesario, en efecto, precisar que se trata de actividades específicas. La cuestión trata de posiciones escolares y no de cualquier tipo de posición. Veamos un ejemplo. La sociología ha demostrado que los casamientos no se realizan al azar. Estadísticamente nos enamoramos de una persona que pertenece al mismo medio social que nosotros. Dicho de otra forma, los hijos heredan igualmente una posición matrimonial, pero ¿heredamos una posición matrimonial a través de los mismos procesos que permiten heredar una posición escolar? Por cierto que no. La herencia de un marido y la de un capital escolar suponen prácticas harto diferentes. Si las prácticas escolares fueran de la misma naturaleza que las prácticas amorosas, eso se sabría. Dicho de otro modo, una actividad no depende solamente de la posición social de los agentes o de sus padres, sino también de las reglas que rigen esa actividad. Si esas reglas no son respetadas, la actividad flaquea en su objetivo, es ineficaz. El marido codiciado no es seducido, el alumno se encuentra en situación de fracaso escolar. Cada actividad lleva consigo una normatividad que le es propia. De esta forma, explicar el fracaso escolar exige que se analicen también las condiciones de apropiación de un saber. Resumamos. Para analizar el fracaso escolar es necesario tomar en cuenta el hecho de que tiene algo que ver con la posición social de la familia, sin por ello reducir esta posición a un lugar dentro de la nomenclatura socioprofesional ni la familia a una posición. La singularidad de la historia de los individuos, el sentido que estos le confieren a su posición, así como a su historia, a las situaciones que viven y a su propia singularidad. También su actividad afectiva, sus prácticas y la especificidad de esta actividad que se desarrolla o no en el campo del saber. El análisis del fracaso escolar en términos de diferencias de posiciones, por más interesante que sea, no puede integrar todas estas dimensiones. El análisis en términos de relación con el saber intenta hacerlo. Ahora me es necesario proceder al examen crítico de dos avatares de la sociología de la reproducción, harto expandidos en el medio escolar y en la opinión pública: la interpretación del fracaso escolar en términos de orígenes y de hándicaps. El origen social no es la causa del fracaso escolar.
Las sociologías de la reproducción han establecido que existe una correlación estadística entre las posiciones sociales de los padres y las posiciones escolares de los hijos. Este es el resultado de investigación muy importante, ya lo he subrayado, pero a estas sociologías se les ha hecho decir mucho más de lo que han demostrado. Se opera una primera confusión cuando se afirma que existe una correlación estadística entre el origen social y el éxito escolar. Ciertamente la fórmula es globalmente exacta, pero traducir posición social de los padres por origen social y posición escolar de los hijos por éxito escolar o fracaso escolar implica desde luego correr el riesgo de una interpretación falsa. Se piensa más cosas en origen, éxito o fracaso que en posición. Se opera una segunda confusión a partir del término reproducción. Reproducción puede remitir a la idea de copia, como cuando se habla de una reproducción o un cuadro artístico. En este sentido, puede considerarse de forma metafórica pero pertinente que las diferencias entre hijos son una reproducción de las diferencias entre sus padres. Pero reproducción es frecuente interpretada como acción de reproducir. Se considera entonces mucho más allá de lo que fue efectivamente demostrado, que la posición de los padres produce la de los hijos. Si combinamos las dos funciones de sentido, llegamos a la idea de que el origen social de los padres es la causa del fracaso escolar de los hijos. Si combinamos las dos confusiones de sentido, llegamos a la idea de que el origen social de los padres es la causa del fracaso escolar de los hijos. Los objetos han sido cambiados, ya no son las posiciones, sino el origen y el fracaso. El modo de explicación también ha sido transformado. Explicar ya no es demostrar una homología de estructura, una transformación de sistemas de diferencias, sino recurrir a una causa. Es así como la teoría de Bourdieu y más ampliamente las sociologías de la reproducción han sido interpretadas por la opinión pública y por los docentes. Después de haber provocado algo de escándalo, la idea de la reproducción fue admitida e incluso adquirió tal evidencia que oficia frecuentemente como explicación del fracaso escolar. Si algunos niños fracasan en la escuela, esto sería a causa de su origen familiar y hoy en día de su origen cultural, es decir, étnico. Tal interpretación es absolutamente abusiva. Por cierto, el fracaso escolar tiene alguna relación con la desigualdad social, pero esto no autoriza en absoluto a decir que el origen social es la causa del fracaso escolar. Por un lado, las sociologías de la reproducción tratan de posiciones y de diferencias entre posiciones, y no del conjunto de esos fenómenos que se reagrupan bajo la expresión fracaso escolar. Por otro lado, una correlación estadística no puede ser interpretada en términos de causalidad. Dos fenómenos pueden estar estadísticamente ligados sin que uno sea la causa del otro. Ambos pueden no tener relación directa alguna sin ser los efectos de un tercer fenómeno. Para ser comprendido más allá de un círculo restringido, tomaré un ejemplo intuitivo. En un país del tercer mundo, estableceríamos con facilidad que existe una correlación estadística entre el hecho para un niño de vivir en un apartamento donde hay baño y el hecho de aprender a leer en un año. Cuanto más alumnos que viven en un tal apartamento tiene un docente, más alumnos tendrá que sabrán leer a fin de año. Comprendemos enseguida que sería irrisorio, incluso ridículo, transformar la correlación estadística en causalidad. Tomar baños o duchas no ayuda para aprender a leer. Sin embargo, las dos variables puestas de este modo en correlación tienen algo que ver. Puede establecerse la hipótesis de que existe un lazo entre las posibilidades financieras de la familia, su nivel cultural, las prácticas de educación que pone en marcha y el éxito de sus niños en el aprendizaje de la lectura. Pero no se sabe cómo funciona ese sistema de mediación, qué lo produce, cómo y por qué. El origen social no es solamente la causa del fracaso escolar. Los cuartos de baño no son la causa del aprendizaje de la lectura. Afirmar que el origen social es la causa del fracaso escolar implica cometer dos errores. Por un lado, pasar variables construidas por el investigador, las posiciones, como realidades empíricas llamadas origen o fracaso escolar.
Por otro lado, interpretar un lazo también construido, la correlación, en términos de causa efectiva de acción empírica. Por cierto, el fracaso escolar tiene algo que ver con el origen social, si no, no existiría correlación entre las dos variables. Pero el origen social no produce el fracaso escolar. Una de las funciones de la investigación es precisamente la de transformar ese algo que ver en enunciados claros y rigurosos. Los alumnos que fracasan no son minusválidos socioculturales. Las sociologías de la reproducción razonan en términos de diferencias de posiciones. Acabamos de ver que estas sociologías son objeto de una interpretación abusiva cuando se traduce posición por origen o por fracaso. Son objeto de una segunda interpretación abusiva cuando la diferencia es pensada como hándicap sociocultural. Contrariamente a lo que algunas veces se entiende en los establecimientos escolares, el hándicap sociocultural no es un hecho, una comprobación que se impondría a la práctica docente, sino una construcción teórica, cierta forma de interpretar lo que pasa y no pasa en las clases. Lo que puede constatarse es que ciertos alumnos fracasan en los aprendizajes y pertenecen frecuentemente a familias populares. Nada más. Hablar de hándicaps y atribuir esos fracasos al origen familiar no es nombrar su práctica, es formular una teoría. Existen varias formas de la teoría del hándicap. John Ogbu, en 1978, distingue tres. En primer lugar, la teoría de la deprivación. El hándicap es lo que le falta a los niños para tener éxito en la escuela. En segundo lugar, la teoría del conflicto cultural. El hándicap representa la desventaja que sufren los alumnos cuando su cultura familiar no es acorde con la que supone el éxito escolar. En tercer lugar, la teoría de la deficiencia institucional. Esta vez, el hándicap es una desventaja que produce la misma institución escolar en su manera de tratar a los niños de las familias populares, escalafones, programas, demoras de los docentes, etc. La segunda y la tercera formas razonan en términos de relaciones entre la cultura familiar y la cultura escolar, entre el alumno y la institución. Aquí poco importa saber si estas teorías son justas o no. En todo caso, hacen uso pertinente de la noción de hándicap. El hándicap es una desventaja que sufre el alumno por defecto de una relación. En cambio, la primera forma plantea el hándicap ya no como una relación, sino como una carencia imputable al alumno mismo. Este tiene hándicaps, lagunas, carencias. Esta carencia es pensada como una característica del alumno. Este es un minusválido sociocultural. Para comprender este deslizamiento del hándicap como carencia imputada al alumno, es interesante analizar la historia misma de la noción de hándicap. Según el Diccionario Histórico de la Lengua Francesa de 1993, la palabra procede del inglés hand in cap, la mano en el sombrero, nombre de un juego de azar. Pasa luego al vocabulario hípico para igualar las oportunidades en una carrera. Se le impone a un caballo reputado como más rápido un hándicap, o sea, una desventaja, bajo la forma de peso o de distancia suplementaria. Desde 1827 la palabra es empleada en francés y desde 1889 handicapé designa a una persona afectada por una deficiencia física o mental. Notaremos que a lo largo de esta historia todo es cuestión de oportunidades, de desigualdades e igualdad. La noción de hándicap ha podido ser incorporada sin dificultades a las sociologías de la reproducción y a su interpretación en términos de orígenes, pero constituye sobre todo la forma de pensar la desventaja y su compensación lo que aquí me interesa. El hándicap es, en primer lugar, el hecho de imponer una desventaja a un caballo más rápido. El que resulta de esta forma desfavorecido es el caballo más rápido, a quien se le retira una ventaja y que ya no será el favorito de la carrera. No es desfavorecido en sí mismo, se le desfavorece voluntariamente. De este modo, lo que piensa o lo pensado en la idea de hándicap es la producción de una compensación proporcional a la ventaja inicial. Se trata, por lo tanto, de una relación. Pero luego la noción se trastoca sobre varios puntos correlativos. El hándicap se vuelve la deficiencia que afecta a una persona que,
por este mismo hecho, se encuentra en posición de inferioridad. En adelante, es el más débil quien es handicapé, desfavorecido y no el más fuerte. Además, nadie ha querido este hándicap, no se hace más que comprobarlo. El hándicap ya no designa la compensación de una superioridad, sino lo que debe ser compensado, la deficiencia que sufre el más débil. El hándicap ya no es pensado como una relación, sino como una carencia que caracteriza al más débil. ¿Cómo se opera tal trastocamiento? En un primer momento, ya no se piensa en la compensación misma, sino en la cosa compensatoria, lo que debe asegurar la compensación, por ejemplo, el peso suplementario impulso al caballo más rápido. Se ha transformado la relación en cosa por un proceso mental de reificación. En un segundo tiempo ya no se piensa en la cosa compensatoria, sino lo que debe ser compensado, lo que le falta al más débil. Se ha transformado la cosa compensatoria en su inverso, una carencia, a través de un proceso mental que llamaré nihilización. A través de este doble proceso de rectificación y nihilización, se ha creado esta cosa ausente que es el hándicap, carencia imputada al individuo, lo que implica que el individuo mismo sea reificado y nihilizado. Decir que un alumno es un handicapé sociocultural no es solamente pensarlo como un objeto, sino también pensar este objeto por lo que le falta, son sus lagunas, sus carencias. El hándicap es pues una carencia, planteada como constitutiva del individuo, pero ¿una carencia de qué? También esta vez es interesante identificar el modo de pensar que se encuentra implícito allí. Cuando un alumno fracasa, se comprueban efectivamente carencias, o sea, diferencias entre este alumno y otros, o aún entre lo que se esperaba y lo que se produjo. El alumno no sabe hacer, no es tal o cual. Podríamos entonces interesarnos por la actividad del alumno y la del maestro y preguntarnos lo que pasó, en qué y dónde la actividad ha funcionado mal. Pero no es así como se procede cuando se razona en términos de hándicaps. Al comprobar una ausencia, al término de la actividad se lo retroproyecta al principio de esta actividad. El alumno que ha fracasado carece de recursos iniciales, intelectuales y culturales que habrían permitido el aprendizaje y al maestro ser eficaz. Él es handicapé. ¿Por qué de esta forma el alumno carece de recursos que harían posible un aprendizaje eficaz? Porque pertenece a una familia que es definida por la carencia de recursos financieros, de diploma de cultura, sin olvidar esa pretendida admisión de los padres, otra forma de la carencia invocada sin cesar en los establecimientos escolares a pesar de los desmentidos unánimes de los investigadores. El proceso de retroproyección continúa así funcionando, produciendo un desplazamiento de la carencia desde el principio hasta el fin. Carencia de apropiación de los saberes, fracaso escolar. Por lo tanto, carencia de los recursos iniciales que permitan al alumno aprender eficazmente, hándicap. Por lo tanto, carencias en la familia, origen. El razonamiento es así, remontado hacia el origen, siendo este entendido como situación inicial. Pero el origen puede también ser pensado a través del lazo de filiación como fuente, como punto donde se engendra lo que sigue, esto es, como causa. La noción de origen permite incorporar un principio de causalidad sobre la noción de carencia. La cadena de la carencia puede entonces ser recorrida desde el comienzo hasta el fin. Esta vez en términos de causalidad, el origen familiar produce el hándicap que produce el fracaso escolar. Por lo tanto, el origen familiar es la causa del fracaso escolar. Así se construye una verdadera teoría del fracaso escolar formulada en términos de origen y de hándicaps. Lejos de ser la expresión inmediata de la práctica docente, pone en marcha un conjunto de procesos articulados, reificación, nihilización, retroproyección de las carencias, instrucción de un principio de una causalidad de la ausencia. Esta teorización se endosa a las sociologías de la reproducción y más ampliamente a las teorías que razonan en términos de diferencias de posiciones, reinterpretando las nociones de posición y de diferencia. El desplazamiento de la carencia a lo largo de una cadena causal es el equivalente en esta teoría
de la homología de estructura entre sistemas de diferencias posicionales que constituye el principio explicativo de Bourdieu. ¿Cómo es que se ha producido esta teoría del origen y del hándicap? Se trata, como he subrayado, de una teoría y no de una comprobación que se impondría a los docentes en su práctica cotidiana. Pero esta construcción teórica no es fantasmagórica. Tiene sus raíces en la experiencia profesional de los docentes interpretada a la luz de sus intereses ideológicos. Se apoya sobre hechos que todo docente puede observar en su clase. Es exacto que ciertos niños no alcanzan a adquirir ciertos saberes. Es exacto que frecuentemente no tienen las bases necesarias para apropiárselos. Es exacto que frecuentemente pertenecen a familias populares. No son estos hechos los que pongo en cuestión, sino la forma en que son teorizados en términos de carencias, de hándicaps y de origen, sin plantear la cuestión del sentido de la escuela para las familias populares y sus niños, ni la de pertinencia de las prácticas de la institución escolar y de los mismos docentes frente a estos niños. Lo que pongo en cuestión es también la selección que se opera de esta forma entre los hechos. Está igualmente probado que ciertos niños no es pues un hándicap y por consiguiente sería necesario mirar desde más cerca. Pero cuando están enfrentados a un hecho tal, los docentes recurren a la noción de don. Los alumnos de familias populares fracasan en la escuela a causa de hándicaps debidos a su familia, pero algunos escapan a esto porque tienen un don. La teoría del hándicap sociocultural se apoya ciertamente sobre hechos, pero seleccionados y reinterpretados. Además, la noción de hándicap procura a los docentes importantes beneficios ideológicos. Por un lado, esto los preserva de toda crítica directa. El fracaso escolar no es imputable a las prácticas docentes, sino a los alumnos y a las familias. ¿Pero esto no es hostigar a los medios populares? No, pues los alumnos y sus familias son las primeras víctimas de estos hándicaps que producen el fracaso escolar. Desde entonces, la verdadera responsable es la sociedad misma, que produce y reproduce desigualdades, carencias y hándicaps. Por otro lado, los docentes y la escuela sufren ellos también carencias, bajo la forma de penurias de recursos financieros, materiales y humanos. También los sindicatos docentes pueden sostener, a través de un nuevo desplazamiento de la noción de carencia, que la penuria de medios impide a la escuela compensar los hándicaps de los niños. Los docentes son víctimas, tanto como las familias populares y sus niños, y toda lucha por mejorar sus condiciones de trabajo es también una lucha por la escuela del pueblo. Así se explica esta aparente paradoja. Los docentes adhieren masivamente a una teoría de la reproducción que pone en tela de juicio a la institución escolar denunciada como desigualitaria y reproductora. Para ellos es la institución la mala la que es puesta en cuestión, de la cual son víctimas los niños, sus familias y los docentes mismos, la institución de una sociedad mala. Los docentes se desolidarizan de semejante institución en nombre de una imagen de la institución buena, la escuela libertadora o la escuela del pueblo. Comprendemos así que tal construcción teórica esté tan impuesta y resista también a las críticas que los investigadores han emitido desde hace 20 años. Por cierto, no está científicamente fundada y, hablando estrictamente, es aberrante, pues reposa en la idea de una causalidad de la carencia. Su fundamento no es un enunciado de tipo científico, por lo tanto refutable. Se enraiza en una experiencia profesional cotidiana interpretada a la luz de principios cuyo objetivo es preservar, validar y legitimar el cuerpo docente. Se trata de una ideología en el sentido amplio del término. Frente a una ideología es inútil argumentar término a término, enunciado por enunciado. La crítica de una ideología debe enfocar la forma misma de leer el mundo y en el mismo sentido de interpretar la experiencia cotidiana. De la lectura en negativo a la lectura en positivo. La teoría del hándicap sociocultural practica una lectura en negativo de la realidad social que interpreta en términos de carencias. El análisis de la relación con el saber implica, por el contrario, una lectura en positivo de esta realidad. Es decir, se fija en la experiencia de los alumnos, en su interpretación del mundo, en su actividad. La lectura en negativo reedifica las relaciones para convertirlas en cosas, nihiliza esas cosas transformándoles en cosas ausentes. Explica
el mundo por desplazamiento de las carencias, postula una causalidad de la carencia. Este tipo de lectura engendra objetos como el fracaso escolar, el hándicap sociocultural, pero también en otros campos, la exclusión o los sin domicilio fijo. La lectura en negativo es la mirada que los dominantes tienen sobre los dominados, es efecto de la dominación en el espacio de la denominación y en el campo de la teoría. ¿Qué es la lectura en positivo? Esta expresión que hemos empleado en nuestro libro sobre los college ha sido frecuentemente interpretada como una lectura optimista de la realidad. No es para nada falso. Practicar una lectura en positivo es prestar también atención a lo que la gente hace, logra, tiene y no solamente a lo que pierde y a lo que falta. Es, por ejemplo, preguntarse por lo que saben a pesar de todo. Los alumnos fracasados, lo que saben de la vida, pero también lo que han adquirido de los saberes que la escuela intenta dispensarles. En este sentido, se trata de una lectura optimista si nos circunscribimos a esta palabra. Pero lo esencial no es eso. La lectura en positivo constituye antes que nada una postura epistemológica y metodológica. Practicar una lectura en positivo no es solamente ni fundamentalmente percibir adquisiciones al lado de las carencias, es leer de otra forma lo que es leído como carencia por la lectura en negativo. De este modo, frente a un alumno que fracasa en un aprendizaje, una lectura en negativo habla de hándicaps, de carencias y pone en marcha los procesos de reificación y nihilización que hemos analizado. En tanto que una lectura en positivo se pregunta sobre lo que pasa, qué actividad pone en marcha el alumno, qué sentido tiene la situación para él, qué tipo de relaciones mantiene con los otros, etc. La lectura en positivo busca comprender cómo se construye una situación de alumno que fracasa en un aprendizaje y no lo que le falta a esta situación para ser situación de alumno que alcanza el éxito. Un alumno fracasa, falla en su escolaridad, se encuentra en dificultades en la escuela. Podemos explicar por qué a partir de lo que le pasó, de lo que ha hecho, de lo que ha pensado y no solamente a partir de lo que no le pasó, de lo que no ha hecho y de lo que no ha pensado. Se trata, insisto, de dar cuenta de otra forma de una situación en la que el alumno efectivamente ha fracasado y no solamente de invocar de forma optimista el hecho de que ha tenido éxito en otro lugar o en otro momento. A través de esta cuestión epistemológica y metodológica está en debate la definición misma del dominado. Razonar en términos de carencias es pensarlo como un objeto incompleto, punto de vista dominante que se plantea como sujeto consumado y ve y trata al dominado como objeto. Intentar entender el fracaso como una situación que sobreviene en el transcurso de una historia implica considerar que todo individuo es un sujeto, por más dominado que sea. Un sujeto que interpreta el mundo, resiste a la dominación, afirma positivamente sus deseos y sus intereses, intenta transformar el orden del mundo para su ventaja. Practicar una lectura en positivo equivale a rechazar el pensar al dominado como un objeto pasivo, reproducido por el dominante y completamente manipulado, incluso comprendiendo sus disposiciones psíquicas más íntimas, pero sin caer en el angelismo y sin olvidar que el dominado es ciertamente un sujeto, pero un sujeto dominado. Capítulo 3. Para una sociología del sujeto. El alumno que ha fracasado es un alumno, y por lo tanto estamos tentados de pensarlo inmediatamente como tal, en referencia a su posición en el espacio escolar, a los saberes, a las actividades y a las reglas específicas de la escuela. Pero el alumno es también, y antes que nada, un niño o un adolescente. Esto es, un sujeto confrontado a la necesidad de aprender y a la presencia en su modo de saberes de diversos tipos. Un ser humano abierto a un mundo que no se reduce al aquí y ahora y a su vez soportada por esos deseos en relación con otros seres humanos que son también sujetos. Un ser social que nace y crece en una familia o un sustituto de la familia, que ocupa una posición en un espacio social que está inscripto en relaciones sociales. Un ser singular, ejemplar, único de la especie humana que tiene una historia, interpreta el mundo, da sentido a ese mundo, a la posición que ocupa en él, a sus relaciones con otros, a su propia historia, a su singularidad. Este sujeto actúa en y sobre el mundo,
se enfrenta a la cuestión del saber como necesidad de aprender, como presencia en el mundo de objetos, de personas y de lugares portadores de saber. Se produce él mismo y es producido a través de la educación. Estudiar la relación con el saber es estudiar a este sujeto en tanto se confronta a la necesidad de aprender y a la presencia en el mundo del saber. No podemos, por lo tanto, esquivar al sujeto cuando estudiamos la educación. Pero no por ello tendríamos que olvidar que el sujeto de la educación es un sujeto social. Existe aquí una importante dificultad. ¿Cómo pensar al sujeto como social cuando la sociología se ha construido desmarcándose de las teorías del sujeto? Una sociología sin sujeto. Durkheim y Bourdieu. La sociología de inspiración durkheimiana, por largo tiempo dominante en Francia, ha querido pasar por alto al sujeto. Se ha construido incluso contra el sujeto de la filosofía y de la psicología. Pero la sociología, sin embargo, no puede pasar por alto toda referencia al psiquismo. Una sociedad, en efecto, son estructuras, instituciones, pero también representaciones, valores y las acciones individuales que estos inducen. Incluso si pensamos que la sociedad inculca a los individuos sus representaciones y sus valores, rige más o menos secretamente sus acciones. No es menos necesario plantear un psiquismo como soporte de las representaciones, de los valores y de los móviles de la acción. Ahora bien, más allá de la metáfora, no hay psiquismo sino el individual, no hay psiquismo sino el de un sujeto. Durkheim. Esta dificultad aparece con claridad en el mismo Durkheim. Es necesario considerar los hechos sociales como cosas. Los hechos sociales no pueden ser explicados más que por hechos sociales. Todas las veces que un fenómeno social es directamente explicado por un fenómeno psíquico, podemos estar seguros de que la explicación es falsa. Son citas de 1895. Para Durkheim, la sociedad es una realidad específica. No puede ser reducida a una suma de individuos y los hechos sociales no pueden por lo tanto ser explicados por hechos psíquicos. Pero decir que los hechos sociales deben ser considerados como cosas y estudiados como tales no significa de ningún modo que esos hechos sociales sean cosas de la misma naturaleza que los objetos materiales. Los hechos sociales son formas de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y que están dotados de un poder de coerción en virtud del cual se imponen a éste. Fin de cita. No se puede entonces analizar lo social sin aprehender las formas de actuar, de pensar y sentir. Fin de cita. Pero hay que estudiarlas como exteriores al individuo. Toda la dificultad se encuentra aquí. Pensar un psiquismo sin sujeto, o más exactamente, un psiquismo analizado en referencia a la sociedad y no al sujeto. La noción de representaciones colectivas permitirá a Durkheim pensar el psiquismo sin remitirlo a un sujeto. La noción de hábitos en Bourdieu desempeña la misma función. Bourdieu. Para Bourdieu, el agente social, así es como lo llama, no es un individuo autónomo plenamente consciente de sus motivaciones, cuya conciencia intencional, fin de cita, apuntaría a fines explícitos. Los agentes sociales, no son como sujetos frente a un objeto o aún menos frente a un problema que estaría constituido como tal por un acto intelectual de conocimiento. Fin de cita. Bourdieu, en la línea de Durkheim, se niega a dar cuenta de lo social a partir del sujeto de la filosofía clásica, libre y racional. Y en este punto lo seguiré, pues se trataría de un sujeto no social. Pero, para Bourdieu, se puede excluir a los sujetos sin por ello aniquilar a los agentes. Estos, en efecto, son eminentemente activos y actuantes, sin por ello hacerlos sujetos, no son simples epifenómenos de la estructura. Si sus conductas no tienen la razón ni la intención por principios, sin embargo, no hacen cualquier cosa, no están locos, no actúan sin razón. Están dotados de un sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación dada. Son ellos los que actúan y no la estructura a través de ellos, pero lo hacen en función de disposiciones psíquicas que han sido estructuradas socialmente, su hábitus. El hábitus es un conjunto de disposiciones psíquicas traspasables y durables, principios de clasificaciones, de visión, de división, de gustos, etc. En resumen,
principios de percepción, de puesta en orden del mundo. Son estas disposiciones las que rigen las representaciones, las prácticas del agente social, pero ellas mismas han sido socialmente construidas. Cita: el espacio de las posiciones sociales se retraduce en un espacio de tomas de posición por medio del espacio de las disposiciones o de los hábitos. Fin de cita. Dicho de otra forma, las posiciones sociales engendran disposiciones, el hábitus, que a su vez producen representaciones y prácticas. De esta forma, para Bourdieu, lo que da cuenta de lo que ingenuamente se le atribuye a un sujeto es el espacio de las posiciones sociales. Bourdieu introduce en su teoría un lugar para lo psíquico, pero este lugar está ocupado por lo social. El hábitus es un conjunto de disposiciones psíquicas, pero este psiquismo no está pensado en referencia a un sujeto, es un psiquismo de posición. Detengámonos un instante en este punto. ¿Cómo se constituye el hábitus? Por interiorización, incorporación, responde Bourdieu a lo largo de su obra. Dicho de otra forma, lo social se vuelve psíquico cuando pasa del exterior al interior, y el interior, lo que es llamado subjetividad, tiene su principio de inteligibilidad en el exterior, en el espacio de las posiciones sociales. Pero es descuidar el hecho de que el interior, lo psíquico, la subjetividad, tiene leyes propias de organización y de funcionamiento irreductibles a la del exterior, las de lo social, las de un espacio de posiciones. Cuando el exterior deviene en interior, en la medida en que tal distinción tenga un sentido, no cambia solamente de lugar, sino también de lógica. De este modo, lo que por largo tiempo se ha llamado la interiorización del fracaso escolar es una reestructuración del sujeto en la lógica de lo psíquico, inducida por una situación que se llama en la lógica de lo social, fracaso escolar. Esta interiorización no puede ser comprendida a partir de la única lógica de lo social. Su explicación requiere tener en cuenta la lógica específica de lo psíquico, esto es, del sujeto. El individuo, para emplear un término tan neutro como sea posible, no interioriza el mundo, se lo apropia en su lógica de sujeto, lo cual es harto diferente. En La miseria del mundo de 1993, confrontado a la palabra singular de individuos que dicen su sufrimiento, Bourdieu desarrolla un análisis que me parece sensiblemente diferente, en lo que reconoce una lógica específica de lo psíquico. Cita: cae por su peso que las estructuras mentales no son el simple reflejo de las estructuras sociales. Escribe, fin de cita. La sociología no pretende sustituir su modo de explicación por lo del psicoanálisis, exige solamente construir de otra forma ciertos datos que éste también toma como objeto. Una sociogénesis del hábitus, cita, debería limitarse a comprender cómo el orden social capta, canaliza, refuerza o contrarresta procesos psíquicos según haya homología, redundancia o reforzamiento entre las dos lógicas o, por el contrario, contradicción, tensión. Fin de cita. Por un lado, en el interior, pulsiones que empujan por investirse en el objeto. Por otro, en el exterior, un espacio de los posibles, un universo particular de objetos ofrecidos socialmente para la investidura. El deseo se manifiesta con la forma específica que el espacio de los posibles le asigna en un momento dado del tiempo. Podemos leer este texto de dos maneras. O bien leemos que existen procesos psíquicos específicos, pulsiones, deseo, que por cierto se expresan bajo formas socialmente posibles, pero que tienen una especificidad, no son el simple reflejo interiorizado de lo social. Por lo tanto, es necesario interpretar las entrevistas con los jóvenes teniendo en cuenta a la vez sus deseos de sujetos y las formas que estos pueden tomar en el espacio de los posibles que dibuja la sociedad. Se puede encarar una sociología del sujeto a partir de un enfoque como este. O bien leemos en ese texto que el deseo no puede expresarse más que bajo la forma que le asigna el campo social. Por lo tanto, no solamente las representaciones y las prácticas, sino el deseo mismo, en tanto que toma forma, pueden ser explicados a partir de lo social, sin que sea necesario interrogarse sobre el sujeto. La sociología permanece como una sociología de las posiciones y las entrevistas. Deben ser interpretadas en referencia a esas posiciones. Es lo que hace Bourdieu en La miseria del mundo. Por cierto,
Afirma la necesidad de comprender a aquel con quien se hace la entrevista, pero se trata de, cita, intentar situarse en pensamiento en lugar que la encuesta ocupa en el espacio social para necesitar interrogarlo a partir de este punto. Fin de cita. No se trata ya de posibles ofrecidos a diversas formas de expresión del deseo, sino de una necesidad que da forma al deseo. Nos reencontramos con la idea de un psiquismo de posición. La fuerza de la sociología de Bourdieu es la de reconocer sin cesar contra las filosofías de la conciencia que el sujeto es social, comprendido lo que parece tener de más íntimo. Pero esta sociología excluye igualmente al sujeto de la psicología, o bien niega su existencia afirmando que su, cita, constancia no es sin duda más que la de un hombre propio, fin de cita. O bien acepta su hipótesis, pero no puede y no quiere saber nada ni decir nada al respecto. El sociólogo tiene derecho de adoptar una postura como esta y de declarar: tal es mi objeto, tales son mis principios de explicación, y en tanto que sociólogo me prohíbo todo recurso al concepto de sujeto. Pero esta postura debe ser asumida hasta el final, y el discurso tiene que permanecer en los límites que han sido fijados, límites que no deben ser transgredidos ni por el mismo sociólogo ni por quienes interpretan de lo que éste ha escrito. La sociología de Bourdieu trata de posiciones sociales, de agentes sociales, y no puede dar cuenta de la experiencia escolar de los sujetos. Podemos analizar en términos de hábitos la relación con el saber de un grupo, pero no la de un sujeto perteneciente a ese grupo. El hábitos, lo hemos visto, es psiquismo de posición. Psiquismo en calidad que es pensado a partir de una posición social y únicamente a partir de esta posición. Tal concepto permite estudiar la relación con el saber de un grupo, pensado a través de una figura que exprese las características de ese grupo: el ingeniero, el paisano africano, el alumno de familia popular. Habida cuenta de lo que sabemos de la posición de las familias populares en el espacio social, ¿qué podemos decir de la relación con el saber de un niño X perteneciente a una familia popular? Para responder a esta pregunta podemos apoyarnos en las entrevistas, pero debemos entonces interpretarlas a partir del punto que las encuestas ocupan en el espacio social para retomar los términos de Bourdieu y únicamente a partir de ese punto. El alumno de quien hablamos es de hecho una figura que el sociólogo construye para dar forma individual a una posición social. De este alumno no pensamos nada más que la posición social que ocupa, de forma que la relación con el saber del alumno de familia popular no es más que la interiorización en un psiquismo de relaciones de saber, relaciones entre posiciones sociales en calidad de que ponen en juego la cuestión del saber. No hay nada que reprochar a tal análisis, pero bajo la condición de que permanezca en sus límites de validez. Este trata sobre la relación con el saber de un grupo y no puede ser proyectado tal cual sobre la relación con el saber de un sujeto perteneciente a este grupo. Lo que, sin embargo, no cesa de hacerse en los establecimientos escolares, interpretando la conducta de tal alumno singular a partir de lo que se sabe o de lo que se fantasea sobre sus orígenes familiares y culturales. Todo sujeto pertenece a un grupo, pero no se reduce a esta pertenencia y a lo que pueda ser pensado a partir de la posición de ese grupo en un espacio social. Aquel interpreta esta posición, da sentido al mundo, actúa, es confrontado a la necesidad de aprender y diversas formas de saber, y su relación con el saber es el efecto de esos múltiples procesos. La sociología de Bourdieu no es inútil para comprender la relación con el saber de los alumnos, pues el sujeto ocupa efectivamente una posición en el espacio social, pero es insuficiente. En Bourdieu, cuando el sujeto da sentido al mundo, este sentido no es más que la interiorización de relaciones entre posiciones bajo la forma de hábitos. En Bourdieu, cuando el sujeto tiene una actividad sobre y en el mundo, esta actividad es reducida en el sentido práctico, que permite actualizar las relaciones de posición. En Bourdieu, cuando el sujeto es confrontado a la cuestión del saber, esta cuestión es llevada a la de arbitrariedad cultural y a la de violencia simbólica, es decir, nuevamente a relaciones entre posiciones sociales. La sociología de Bourdieu es perfectamente legítima y harto interesante en los límites que ella se fija,
pero tiene por objeto posiciones sociales, agentes sociales, y no permite pensar la experiencia escolar, particularmente esta forma de experiencia que designa la noción de fracaso escolar. La experiencia escolar es la de un sujeto y una sociología de la experiencia escolar debe ser la sociología del sujeto. Tal es la sociología de la experiencia escolar que Francois Dubet propone en sus dos últimos libros. Una sociología de la subjetivación Dubet. Francois Dubet ha construido una sociología de la experiencia escolar que tiene en cuenta la cuestión de la subjetividad. Afirma claramente que es imposible, cita, reducir la sociología al estudio de las posiciones sociales, fin de cita, y que el objeto de la sociología de la experiencia social es la subjetividad de los actores. Sin embargo, ¿es esta sociología una sociología del sujeto? No lo creo. Es más bien una sociología de la subjetivación que no alcanza a deshacerse completamente de los límites que la sociología clásica se impone rechazando tomar en consideración la especificidad del sujeto. Es lo que quisiera demostrar aquí. Recordaré antes que nada las grandes líneas de la sociología de la acción que propone Dubet. Este explica que la sociología clásica estudia la sociedad como una unidad funcional. Analiza las funciones sociales, las normas, los valores, los intereses en juego en la sociedad. No tiene necesidad de interesarse por la subjetividad, pues el individuo no hace más que interiorizar las normas y los valores sociales. Pero ya no podemos satisfacernos con una tal sociología, pues la sociedad hoy, cita, no puede ser concebida como un sistema unificado, fin de cita. En efecto, el conjunto social está ahora formado por la copresencia de tres sistemas, regido cada uno por una lógica diferente, una comunidad, estructurada por una lógica de integración, una o varios mercados competitivos, señalándola una lógica de la estrategia, y un sistema cultural, respondiendo a una lógica de subjetivización. El individuo humano está, él mismo, sometido a cada una de estas lógicas, interioriza valores a través de roles, está en competencia con otros actores en el conjunto de las actividades sociales. Es un sujeto que no se confunde ni con sus roles ni con sus intereses. Por lo tanto, la unidad del individuo tampoco es ya dada, debe ser construida. El actor es llevado a articular lógicas de acción diferentes y es una dinámica engendrada por esta actividad la que construye la subjetividad del actor y su reflexividad. La experiencia social es, cita, la combinación subjetiva realizada por los individuos de varios tipos de acción, fin de cita. El individuo social es en lo sucesivo concebido como un actor dotado de una subjetividad y ya no como un sujeto agente. Este modelo se aplica a la escuela, tanto mejor cuanto de hecho fue en buena parte construido a partir de las investigaciones de Dubet sobre las dificultades de los jóvenes y sobre los liceales. Como la sociedad, la escuela no puede ser ya analizada con un sistema regido por una lógica única, como una institución que transforma principios en roles. Esta también está estructurada por varias lógicas de la acción, la socialización, la distribución de las competencias, la educación. Por lo tanto, el sentido de la escuela ya no es dado, sino que debe ser construido por los actores. Definimos la experiencia escolar como la manera en que los actores individuales o colectivos combinan las diversas lógicas de la acción que estructuran el mundo escolar. Ahora bien, recordemos que esta actividad de articulación entre las lógicas de la acción constituye la subjetividad del actor. La experiencia escolar produce entonces subjetividad y las experiencias escolares diferentes engendran formas diferentes de subjetividad. De este modo, la escuela fabrica o contribuye a fabricar actores sujetos de naturaleza diferente. Dubet estudia este proceso de subjetivación en las diferentes capas del sistema escolar. Cita, en la escuela elemental la socialización prima sobre la subjetivación que no emerge, y de forma puntual, sino bajo la forma de retoños. Fin de cita. En el college, por el contrario, la experiencia escolar está dominada por las separaciones y las tensiones de forma que se afirma progresivamente un principio de subjetivación adolescente. Los alumnos del college alcanzan más o menos a construir un programa de subjetivación. En el liceo, cuando todo marcha bien, las tensiones se reducen y las diversas experiencias se concilian.
El alumno del liceo se construye como un sujeto, es decir, que el autor de su propia educación, cuando posee la capacidad de construir su experiencia, de darle un sentido y dominarle en función de la naturaleza de las pruebas que le son impuestas. Pero existen diversas figuras de la subjetivación liceal. Duvet y Martuchelli proponen 4. Primera figura. La subjetivación prolonga la socialización. Aquí encontramos el ideal clásico, la paideia. Pero mientras que éste proponía un modelo de hombre, hoy ya no hay modelo sustantivo y central de humanidad. El alumno del liceo está confrontado a 2 imágenes del individuo, la del desempeño y el de la expresividad, y está obligado a combinar el cálculo y la vocación. Segunda figura. La alienación del alumno del liceo. En Duvet cita, la alienación es concebida como la privación de la capacidad de ser sujeto, fin de cita. Los alumnos del liceo, alienados, no alcanzan a percibirse como los sujetos de su experiencia escolar. Experimentan un sentimiento de invalidación personal, de impotencia, de absurdo o de vacío de la cultura escolar. Tercera figura. Los alumnos del liceo que se construyen como sujetos en paralelo a la escuela propiamente dicha, ya sea a través de los pequeños trabajos o a veces en la ciudadanía liceal que confiere el estatuto de delegado estudiantil. Cuarta figura. Los alumnos del liceo que se subjetivan contra la escuela. El sujeto se constituye en tal caso en su capacidad de resistir en la escuela, de rechazar su legitimidad, de no incluirse jamás en sus categorías. A través de estas líneas se habrá percibido el interés de estos análisis, con frecuencia muy ajustados y apoyándose sobre numerosos datos de terreno. Pero no es tema menor que planteen varios problemas. En primer lugar, un problema de coherencia interna. De hecho, Duvet emplea 2 modelos, uno ternario, otro binario. El modelo general expuesto en Sociología de la Experiencia de 1994 y retomado en la Escuela Sociología de la Experiencia Escolar de 1996 es ternario. Existen 3 lógicas de la acción, siendo la subjetivación solo una de las 3. Pero el modelo operatorio empleado en 1996 para analizar la experiencia escolar es binario. Por un lado la socialización, por el otro la subjetivación. Cita, la formación de los actores sociales es doble. Por una parte es una socialización en la cual los individuos interiorizan normas y modelos. Por otra parte es una subjetivación que conduce a los individuos a establecer una distancia respecto a su socialización. Fin de cita. Es efectivamente este combate entre socialización y subjetivación el que, como hemos visto, sirve de hilo conductor para el análisis de la experiencia escolar de los escolares, de los alumnos del college y de los alumnos del liceo. Pero esto plantea, precisamente, un segundo problema. El modelo operatorio, puesto en marcha por Francois Duvet y Danilo Martuchelli, desune y opone la socialización y la subjetivación. Ahora bien, ¿toda socialización no es también subjetivación y toda subjetivación no es también socialización? Los autores tienen conciencia de esta dificultad. Escriben, aquí está la paradoja de la socialización, que es también una subjetivación, pues el actor no se reduce a la suma de sus aprendizajes sociales. Fin de cita. Me parece que hay que aprender que la socialización produce también subjetividad, como una especie de más que impediría reducir al actor a una suma de aprendizajes sociales. Pero, ¿en qué deviene entonces la oposición entre socialización y subjetivación? Finalmente, los mismos enunciados que son construidos a partir de tal enfoque plantean una serie de problemas. Es necesario admitir que los alumnos de la escuela primaria comienzan justo a emerger como sujetos, cuando acaban de atravesar el periodo del conflicto edípico. Es necesario admitir que un alumno del liceo es más o menos un sujeto según el proceso de subjetivación haya logrado imponer su lógica más o menos al proceso de socialización. De igual manera, es necesario admitir, a la inversa, que un alumno del liceo que ha fracasado está privado de la capacidad de ser sujeto, al menos si continúa adhiriendo a los valores escolares. Ahora bien, no puedo admitir que se pueda ser más o menos sujeto, ni que se pueda estar privado de la capacidad de ser sujeto. Todo ser humano es un sujeto, incluso cuando está dominado, alineado y, si tiene diversas maneras de construirse como sujeto, estas no señalan más o menos. Estas 3 series de problemas remiten a la dificultad fundamental.
Duvet construye una teoría de la subjetivación que intenta pasar por alto la noción del sujeto. Por cierto, emplea frecuentemente los términos de subjetividad y de sujeto, pero el sujeto no es el de los hechos más que una hipótesis que el sociólogo debe plantear y no un objeto de investigación. Esto es lo que quisiera establecer ahora. La dificultad central reside en la definición misma de la subjetivación, de la subjetividad y del sujeto. Partiré del primer problema mencionado anteriormente. En el modelo general de Duvet, ternario, la subjetivación es una de las tres lógicas, aquella que rige el sistema cultural. En su modelo operatorio, binario, la subjetivación es un proceso que conduce a los individuos a establecer una distancia respecto de su socialización. ¿Por qué operar tal paso del ternario al binario, de la subjetivación como lógica a la subjetivación como proceso? Porque según Duvet, el estatuto de estas tres lógicas no es el mismo. Las lógicas de la integración y de la estrategia aparecen como lógicas positivas de la acción, como realidades. La lógica de la subjetivación no aparece sino de manera indirecta de la actividad crítica, pues el sujeto no tiene una realidad encarnada. Por lo tanto, el paso de un modelo ternario a un modelo binario se vuelve comprensible. Las dos primeras lógicas, las de integración y del interés, engendran por interiorización yo sociales, inducen pues un proceso de socialización. Pero se comprueba que el individuo no adhiere jamás completamente a sus roles y a sus intereses, que toma distancia respecto a sus yo sociales. Existe, por lo tanto, otra lógica, otro proceso, que se opone a la socialización y es testimonio de un esfuerzo de subjetivación que permite desmarcarse de los yo sociales. El modelo ternario de las tres lógicas es así revelado por el modelo binario de los dos procesos. La teoría es coherente. En esta teoría, la que define antes que nada el sujeto es la distancia. La subjetivación conduce a los individuos a establecer una distancia respecto de su socialización. Es la distancia respecto de sí mismo lo que hace del actor de un sujeto. Esta distancia se hace posible por la multiplicidad de lógicas sociales, pero esta mismísima multiplicidad induce a los individuos a una actividad de articulación de lógicas diversas. Es la dinámica engendrada por esta actividad la que constituye la subjetivación del actor. La subjetividad nace pues de la heterogeneidad, de lo social, de la distancia del individuo respecto de sus yo sociales, de una actividad de unificación de sí. Aquí existe una buena intuición de lo que es un sujeto. Lo que de hecho nos dice Duvet es que el sujeto es irreductible a la interiorización de lo social, a yo sociales, y que es portador de una exigencia de unidad. Cuando nos abocamos a los yo sociales constituidos por la interiorización de una posición, de un rol, de una norma o de una estrategia, etc., no encontramos al sujeto. Por una parte, porque el sujeto es otra cosa que lo social interiorizado. Por otra, porque el sujeto es una forma de unidad que puede constituirse por la adición de yo sociales. El actor no se reduce a la suma de sus aprendizajes sociales. Dicho de otra forma, todo el pensamiento de Duvet debería llevarlo a plantearse la especificidad del sujeto. Pero se prohíbe plantear el sujeto, pues sería, para él, una suerte de traición a la empresa sociológica. Cita: es tanto más difícil definir una lógica social de sujeto cuanto que la sociología se ha construido principalmente contra la idea misma de sujeto, ya se trate del sujeto histórico del historicismo o del sujeto individual de la razón. Fin de cita. Explica Duvet. También se cuida de negar el sujeto cualquier otra realidad que la social, mientras que la norma y el interés tienen ellos mismos una realidad. El sujeto no tiene verdaderamente realidad encarnada, fuera de sus representaciones en el arte, como subjetividad pura, aunque aquí también la definición del sujeto sea social y cultural. En una perspectiva sociológica, la subjetividad es percibida como una actividad social engendrada por la pérdida de la adhesión al orden del mundo, al logos. Dicho de otra forma, el sujeto no puede ser un objeto directo del análisis sociológico. El objeto de análisis es de la subjetivación, la toma de distancia, y el sujeto no constituye más que una hipótesis que el sociólogo es llevado a plantear cuando comprueba la existencia de un proceso de subjetivación.
Si hay un proceso de subjetivación, construye algo que es necesario llamar un sujeto. Este rechazo, por parte de la sociología, de darse el sujeto como objeto a pensar, precipita a Duvet a numerosas dificultades teóricas. Primero, plantea y niega, todo a la vez, la especificidad de la lógica del sujeto. La plantea. La lógica de subjetivación es una de las 3 lógicas de acción por las cuales define la sociedad, pero la niega. No es más que precisamente una de las 3 lógicas ubicada al lado de las otras 2, pero no puede negarla. Esta lógica es diferente de las otras 2, de forma que es llevado a pasar del modelo ternario al modelo binario. Por mi parte, yo diría que la lógica del sujeto no es ni una tercera lógica, ni una segunda, sino otra lógica específica. El sujeto no se agrega a yo sociales interiorizados, no se coloca a distancia, no los combate. El sujeto se apropia lo social bajo una forma específica, comprendiendo su posición, sus intereses, las normas y los roles que se le proponen o imponen. El sujeto no es una distancia respecto de lo social, es ser un singular que se apropia lo social bajo una forma específica, transmutada en representaciones, comportamientos, aspiraciones, prácticas, etc. En este sentido, el sujeto tiene una realidad social que puede ser estudiada, analizada de otra forma que en términos de diferencia o distancia. Plantear al sujeto como un ser a la vez singular y social permitiría igualmente resolver la cuestión de las relaciones entre subjetivación y socialización. Cita: la subjetivación es toma de distancia respecto de la socialización. Fin de cita. Pero, ¿cómo explicar tal toma de distancia cuando se prohíbe salir de lo social? ¿Estamos entonces obligados a pensar una subjetivación que se engendra a partir de lo social y que sin embargo permite al individuo tomar sus distancias respecto a lo social? He aquí la paradoja de la socialización, que es también una subjetivación, dice Duvet. Francois Duvet llega a resolver esta paradoja. Cita: la subjetivación de los individuos no se forma más que en la experiencia de la distancia entre los diversos yo sociales y la imagen de un sujeto ofrecida por la religión, el arte, la ciencia, el trabajo, esto es, todas las figuras históricas disponibles. Dicho de otra forma, el individuo encuentra en la sociedad figuras sociales de la subjetividad que le permiten tomar la distancia respecto a los yo sociales constituidos por interiorización de las normas e intereses. La subjetivación es pensada como distancia entre los yo sociales y la imagen social de un sujeto. El honor del sociólogo está a salvo, no salió de lo social. La solución es intelectualmente elegante, pero no deja de plantear problema. En efecto, ¿cuál es el estatuto de esas figuras sociales de la subjetividad? 2 respuestas son posibles, o bien se trata de figuras ofrecidas a las aspiraciones del sujeto que le permitan deshacerse de la identificación con las normas y los intereses. Pero esto supone que Duvet se ha planteado un sujeto, cosa que se ha prohibido. O bien se trata de figuras ellas mismas interiorizadas. En este caso, el individuo lleva en él un yo social que es rechazo de una definición en términos de roles, de intereses y exigencia de unidad. Este yo social mantiene una dinámica de la subjetivación. Tal solución es coherente con la teoría desarrollada por Duvet, pero obliga a definir el psiquismo en términos de interiorización de lo social, siendo la original de Duvet la de considerar que lo social interiorizado es heterogéneo y trabajado por tensiones. La explicación en términos de interiorización ha sido afinada, pero no ha salido de la interiorización. Todo el problema reside aquí, precisamente, y se podrían concentrar todas las preguntas que preceden en una sola. ¿A quién le sucede todo lo que describe Duvet? ¿Quién experimenta una distancia respecto de sí? ¿Quién se siente ocupado en articular lógicas de acción diferentes? ¿Quién experimenta de tal forma esta aspiración a unidad de sí? ¿Quién se compromete hacia modelos culturales que proponen la representación de un sujeto? ¿Quién, al término del proceso, se siente como sujeto o como alienado? Como sea, estamos obligados a dar antes que nada un psiquismo a quien le sucede todo esto. De allí inmediatamente la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de ese psiquismo? ¿Es o no la del sujeto? Mi respuesta es sí. ¿Es el psiquismo de un sujeto?
y no hay otro psiquismo más que el del sujeto. Pero entonces, lo que estudia Duvet bajo el nombre de subjetivación no es la construcción de un sujeto que ya está allí desde el comienzo. Lo que él estudia son formas sociales de la subjetividad y la toma de conciencia reflexiva de sí como sujeto. Pero ¿puede sobrellevarse tal estudio sin tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido en la psicología y más allá de la antropología, la filosofía, la lingüística? La respuesta de los sociólogos es no. O más exactamente, es sin duda del psiquismo de un sujeto, pero el sociólogo se prohíbe pensar ese psiquismo en referencia a un sujeto. Hemos visto que Bourdieu define con el concepto de habitus psiquismo de posición. Duvet, por su parte, busca constituir la subjetividad como categoría sociológica sin haber por ello planteado el sujeto como objeto de análisis del sociólogo. Para esto, se apoya, como la sociología clásica, en el concepto de interiorización. Ahora bien, tal concepto, lo hemos visto, vacía la especificidad de las nociones mismas de psiquismo y de subjetividad. Pensar en términos de interiorización concluye siempre en constituir un psiquismo que no lo es, una subjetividad que no lo es. Incluso, por aquí, la mirada del sociólogo se cierra en los límites que no contienen. De esta forma, es sorprendente, a pesar de todo, que la sociología de Duvet, construida en términos de lógicas de acción, no asigne un verdadero lugar a la cuestión de la actividad del individuo sobre y en el mundo. Tan sorprendente como, aunque es sin duda una consecuencia de lo que procede, que su sociología de la experiencia escolar no diga prácticamente nada del alumno enfrentándose al saber y a la necesidad de aprender. Una verdadera sociología del sujeto no podría olvidar que el niño es lanzado a un mundo del que debe apropiarse a través de su actividad y que está confrontado permanentemente a la cuestión del saber. Es necesario, pues, trabajar una sociología del sujeto. Esta sociología no podrá evitar un diálogo crítico con las ciencias humanas que abordan también al sujeto. La psicología, por supuesto, pero también la antropología, se trata de un sujeto humano. Las ciencias del lenguaje, tal vez otras. No estoy lejos de pensar, además, que Franco y Duvet llega a las mismas conclusiones. Hacia el final de la sociología de la experiencia, escribe, cita: ninguna explicación sociológica puede darse de una antropología y más aún de una psicología abstractas pero verosímiles. Fin de cita. La conclusión de un paso suplementario. Cita: no siempre podrá reducirse a separar totalmente la psicología abstracta de las sociologías, de la psicología clínica, de los psicólogos, que no marcha además sin sociología latente. El rodeo de un análisis de la experiencia por la sociología no puede eludir un equivalente o un prolongamiento en la psicología particular de los individuos. Fin de cita. Es tiempo, en efecto, de que los sociólogos cesen de tratar el psiquismo negando al sujeto y que se pregunten sobre las condiciones de posibilidad de una sociología del sujeto. Estas condiciones quedan para ser trabajadas y establecidas. No se tratan de plantear un sujeto filosófico dotado de facultades que escapan a toda forma de objetivación, o un sujeto psicológico concebido como una misteriosa entidad encerrada en su intimidad. La sociología debe estudiar al sujeto como un conjunto de relaciones y de procesos. El sujeto es un ser singular, dotado de un psiquismo regido por una lógica específica, pero es también un individuo que ocupa una posición en la sociedad y que está atrapado en relaciones sociales. Una sociología del sujeto puede dedicarse a comprender cómo el individuo se apropia del universo social de los posibles, retomando los términos de Bourdieu, cómo construye su mundo singular en referencias a lógicas de acciones heterogéneas, en referencia a Duvet, y qué relaciones mantiene con el saber en referencia a nuestros propios trabajos y sin duda muchas más cosas. No se trata de disolver la sociología en un discurso vago sobre el sujeto, sino de proponérsele estudiarlo como un conjunto de relaciones y de procesos. El fantasma del otro que cada uno lleva dentro de sí. Una incursión entre los psicólogos. Una sociología del sujeto no puede pasar por alto la psicología y sus experiencias, pero no toda la psicología es de igual utilidad para un sociólogo. De este modo, la psicología de Piaget casi no le aportará nada. En efecto, se trata fundamentalmente de una psicología del desarrollo que toma sus referencias de la biología y la lógica, si no ignora incluso por completo la dimensión social del desarrollo del niño.
Una sociología del sujeto no puede entrar en diálogo más que con una psicología que plantee como principio que toda relación consigo pasa por la relación con el otro. Ahora bien, hoy ese es precisamente uno de los principios de base de la psicología clínica. El psicoanálisis reposa ampliamente sobre tal principio. Freud lo pone en práctica a través de los conceptos como identificación, sublimación, superyo. Lacan desarrolla una teoría donde el otro está en el corazón del sujeto y asigna una gran importancia al estadio del espejo, esa primera relación consigo que es relación consigo como otro. Pero el psicoanálisis no tiene el monopolio de ese principio, se encuentra igualmente entre los psicólogos que no se valen de él, en todo caso no directamente, como Wallon o Vygotsky. Wallon escribe, el individuo ni se comprende como tal, es esencialmente social. Lo es no a consecuencia de contingencias exteriores, sino a consecuencias de una necesidad íntima. Lo es genéticamente. Para Wallon, en efecto, el yo y el otro están unidos para siempre. Se constituyen conjuntamente a partir de un estado primero de indistinción y el otro permanece como un partenaire perpetuo del yo en la vida psíquica, ese fantasma del otro que cada uno lleva de sí. Vygotsky, por otra vía, plantea también que el sujeto humano es genéticamente social. Cada función psíquica superior aparece 2 veces en el curso del desarrollo del niño, primero como actividad colectiva, social y de esta forma como función interpsíquica. Luego, la segunda vez como actividad individual, como propiedad interior del pensamiento del niño, como función intrapsíquica. De este modo, el lenguaje no es primero egocéntrico y luego socializado, como en Piaget. Es primero forma del intercambio social, luego diálogo egocéntrico, luego lenguaje interior. Pero esta interioridad es pensada como modo de funcionamiento específico del psiquismo y no como interiorización. La transferencia de las funciones psíquicas en el interior está ligada a cambios en las leyes que gobiernan su actividad. Son incorporadas en un nuevo sistema que posee sus propias leyes. Apuntemos finalmente que filósofos y antropólogos plantean ellos también como principio que la relación consigo supone la relación con otro. De esta forma, toda la obra de Girard reposa la idea de que el deseo es deseo del deseo del otro. En relación consigo es también una relación con el otro, y toda relación con el otro es también relación consigo. Aquí hay un principio esencial para construir una sociología del sujeto. Cada uno lleva en sí el fantasma del otro e inversamente. Las relaciones sociales producen efectos sobre los sujetos. Una sociología del sujeto es posible. Aquí hay igualmente un principio fundamental para comprender la experiencia escolar y para analizar la relación con el saber. La experiencia escolar es indisociablemente relación consigo, relación con los otros, con los docentes y compañeros, relación con el saber. Sobre este punto, el reciente libro del equipo de París, X, que trabaja sobre la cuestión de la relación con el saber desde un punto de vista psicoanalítico, me resulta problemático. En efecto, según me parece, tras haber planteado al otro en el corazón del deseo del saber, los autores olvidan ese principio y regresan hacia la interpretación biologizante del deseo. Al fin de su texto, Jacques Villeroy escribe: todo estudio que tome la relación con el saber como noción central no podrá librarse del basamento psicoanalítico. No es que esto impida otros enfoques, pero es a partir de la teorización de la realización de objeto, del deseo y del deseo de saber, tras la inscripción social de estos en las relaciones, que ligan lo psicológico a lo social, que será posible correr el riesgo de hacer trabajar y hacer evolucionar esa noción. Una evolución que no olvidará una cosa esencial bajo pena de hacerle perder su sentido. No hay sentido sino el del deseo. Fin de cita. Hay aquí varias afirmaciones que conviene disociar. No hay relación con el saber sino la de un sujeto y el sujeto es deseo. Estoy completamente de acuerdo en este punto y es porque descuida esta dinámica del deseo que la sociología cae en los obstáculos de un psiquismo sin sujeto. Adhiero igualmente a las fórmulas a través de las cuales Villeroy recuerda lo que es el deseo. El deseo es una aspiración primera, es el deseo que es causa y no el objeto causa del deseo. Sin embargo, si el deseo es el dato de base y si se define como tal y no a partir de lo que es el deseo,
no puede existir más que bajo la forma de un deseo de, no hay deseo sin objeto de deseo. Este deseo, en última instancia, es siempre el otro. Otro es la mira del deseo, otro como persona. El deseo no se dirige más que sobre otro deseo, apunta lo que en el otro designa otro deseo. De este modo, no sañaría ni por un instante en negar que existe un lugar para un trabajo psicoanalítico sobre el deseo de saber y sobre la relación con el saber. En cambio, no puedo estar de acuerdo con un enfoque que entiende fundar el deseo sobre la pulsión, en esa perspectiva biologizante que hace regresar a Lacan, a Freud, y que introduce lo social más que en un segundo o un tercer tiempo. Es en este enfoque del texto de Nicole Mosconi que sigue inmediatamente al de Jackie Bailey-Roth. En el origen de todo, explica, se encuentra el proceso somático que está localizado en un órgano y que engendra una pulsión. Esta pulsión busca satisfacerse invistiendo a un objeto. El fin de una pulsión es siempre la satisfacción. Su objeto es aquello por lo cual la pulsión puede alcanzar su fin. Pero una pulsión puede cambiar de objeto, fines intermediarios pueden ofrecerse a la pulsión. El saber puede presentarse como capaz de ofrecer esas satisfacciones intermediarias. A través de este proceso de sublimación, el objeto saber se vuelve el objeto de tendencias pulsionales, pero queda por traspasar una última etapa. En efecto, este objeto saber está aún bajo dominio del sujeto. Es por lo que menos parcialmente el producto de su imaginario individual. Para que haya una relación con el saber, queda pasar el saber producido por el imaginario social de su sociedad, lo cual resulta posible gracias a la socialización de la psiquis. De tal teorización, la pulsión permite pensar el psiquismo sin referencia al otro, que no es introducido más que en el momento de la sublimación. Por lo tanto, la construcción del concepto de relación con el saber seguirá a las transformaciones de la pulsión y no encontrará al otro más que en un segundo momento y lo social en un tercero. De hecho, los autores han emergido de una teoría del deseo, o más exactamente la han abatido, desde una teoría de la pulsión, olvidando que otro es la mira del deseo, que el deseo no se erige más que sobre otro deseo. Nos proponen un sujeto que no es inmediatamente social y no se vuelve tal más que por la socialización de la psiquis. Del mismo modo que la sociología plantea un sujeto que no es inmediatamente social y no deviene eventualmente tal sino por un proceso de subjetivación. Poco es asombroso que se instalen sobre una posición imperial, el psicoanálisis como fundamento de todo discurso sobre la relación con el saber, frente al campo también imperial de la sociología que considera al sujeto como una ilusión. Se me permitirá subrayar que esta violencia que las ciencias humanas ejercen unas sobre otras reposa ampliamente sobre una ignorancia de la identidad del otro. El equipo de París X reduce la sociología a su versión clásica. Las grandes fuerzas sociales no actúan jamás directamente sobre los individuos, sino siempre a través de los colectivos, grupos o instituciones de los cuales el individuo forma parte. Mosconi. Del mismo modo que muchos sociólogos parecen ignorar que la psicología clínica actual plantea el otro en el corazón del sujeto. No hay sentido sino del deseo, escribe Jackie Bailey-Roth. Ciertamente, pero ese deseo no es el avatar de una pulsión biológica, es indisociablemente ausencia del sujeto en sí mismo y presencia del sujeto en el otro. No hay sentido sino para un sujeto en busca de sí y abierto al otro y sobre el mundo. Toda relación consigo es relación con el otro. Toda relación con el otro es relación consigo. Y esta doble relación, que no es más que una, es relación entre yo y el otro en un mundo que compartimos y que excede nuestra relación. La cuestión compete a la antropología. La perspectiva antropológica falta en Duvet, que plantea la socialización y la subjetivación, pero olvida la hominización. Falta en el equipo de París X, que olvida que el sujeto y su deseo no son inteligibles más que a través de su condición humana. Es de aquí que hay que partir de la condición del pequeño hombre. Esta condición que hace de él un sujeto ligado a otro, deseando, compartiendo un mundo con otros sujetos y transformando con ellos ese mundo. Esta condición que impone al pequeño hombre apropiarse del mundo y construirse el mismo, educarse y ser educado. Este fue el capítulo 2 y 3 de La relación con el saber, elementos para una teoría de Bernard Charlot.
Y muchas gracias por escuchar. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.